Muy buenos días a todos, ¿cómo estáis? Muchas gracias por estar aquí hoy en nuestro webinar sobre eficiencia energética y reducción de la intensidad de carbono en el real estate. Creemos que bueno, pues con todos los acontecimientos que están ocurriendo en el mercado eléctrico y demás, es muy oportuno este webinar y, bueno, pues ver un poco lo que está sucediendo y qué pueden hacer las empresas de real estate. Me acompaña mi compañera Pilar. Yo soy Ignacio García Tance, Account Executive de Dexma para la zona de Iberia. Y bueno, Pilar, ¿te presentas tú misma? Claro que sí, gracias y bienvenidos a todos y buenos días. Encantada de que estéis con nosotros hoy. Yo soy Pilar Retana y soy responsable de preventa en Dexma. Y bueno, hoy estaremos hablando de los retos en cuanto a la eficiencia energética y reducción de carbono en el real estate. Efectivamente. Hemos separado nuestra agenda en 5 bloques. El primero será ese contexto, esas necesidades de las empresas del real estate y los retos a los que se están afrontando. Lo siguiente es qué herramientas tienen y cómo pueden conocer sus consumos energéticos, por qué es importante y cómo pueden aprovechar estas herramientas para realmente reducir su impacto y reducir el coste energético. ¿Y te comentas tú las otras dos? Sí, después de entender el contexto y conocer nuestros consumos, veremos cómo podemos utilizar herramientas para hacer benchmarking en nuestro portafolio e identificar aquellos activos en el portafolio que tienen más recorrido de mejora, es decir, que su eficiencia energética es muy baja y por lo tanto están impactando negativamente en nuestro portafolio, y cómo las herramientas existentes nos permiten identificar estos activos y atacarlos, y de esta manera conseguir a la vez no solamente reducir costes, sino además las emisiones. Y finalmente, el último bloque, lo que haremos es enfocar, a entender cómo estas herramientas también nos pueden ayudar en la mejora continua de esa eficiencia energética, ¿no? Y cómo automatizar algunos procesos para facilitar y sobre todo para escalar lo que es la gestión energética en portafolios de gran tamaño, ¿no? Finalmente tenemos un bloque de preguntas y respuestas y bueno, que esperemos que todos tengáis muchas preguntas. Estaremos encantados de irlas contestando al final del webinar. Efectivamente, efectivamente. Pues vamos a zambullirnos porque, como veis, la agenda es muy ambiciosa. Para arrancar, una pincelada sobre quién es Dexma, ¿no? Dexma es la empresa de software de soluciones de eficiencia energética basada en la nube, líder en el mercado. Llevamos más de 15 años operando en el sector de los EMS, ¿no? de los software de eficiencia energética, y somos una empresa de Spacewell, del grupo Nemetschek, desde el año 2020. Y bueno, trabajamos típicamente con empresas del sector del real estate que todos conocemos, y trabajamos también con colaboradores que ofrecen servicios en este vertical específicamente. ¿Y por qué estamos aquí hoy, no? Pues en concreto o sea, todo arranca un poco con una frase muy ilustrativa de Larry Fink, el presidente y CEO de BlackRock. La voy a enunciar muy rápidamente. Estamos convencidos, de que las carteras que integran la sostenibilidad y y las cuestiones climáticas pueden proporcionar a los inversores mejores rentabilidades. Esta frase ilustra muy bien un cambio de paradigma, ¿verdad, Pilar? Un cambio de paradigma de entender la eficiencia energética como una respuesta a un driver regulatorio, de acuerdo a empezar a entenderla como motivada por una respuesta de negocio, ¿vale? O sea, las empresas inmobiliarias y las empresas del real estate empiezan a ver la sostenibilidad y la reducción de las emisiones de efecto invernadero como realmente una palanca de negocio, ¿vale? Ahora, bueno, veremos reflejado esto en esta siguiente slide, donde resumimos. Por supuesto que hay más, pero estos pensamos que son los principales retos a los que se está encontrando el sector ahora mismo respecto a lo que es la gestión, a la eficiencia energética y la reducción de emisiones, ¿no? Que al final, ligado con lo que leíamos antes, que nos
comentaba el señor Flynn, al final se resume en que el valor del portafolio está muy ligado a qué tan sostenible es, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y en línea con esto, también que las empresas necesitan reducir sus consumos energéticos porque cada vez más golpean directamente a su balance como empresa. Y además, ya que hacen esfuerzos en esta materia de eficiencia energética y de reducción de emisiones, quieren poder visibilizarlos a través de informes de responsabilidad social corporativa, a través de certificaciones de eficiencia energética y a través de informes internos, externos y hacia inversores. En general, cumplir con las regulaciones que estamos viendo en el mercado. Y ahora vamos a entrar un poco más en detalle en estos retos. Por supuesto que siempre el primero, el que a todos se nos viene a la mente, es el de reducir la factura de energía, ¿no? Efectivamente. ¿Qué estamos viviendo? Estamos viviendo crisis en las cadenas de abastecimiento de materias primas, precios de la energía elevadísimos y sobre todo muy linkado a los precios elevados es sobre todo la volatilidad que tienen. Y también estamos viendo, bueno, pues iniciativas regulatorias que intentan paliar de diferentes formas el impacto que esto puede tener en el tejido empresarial. Y como decimos, las empresas necesitan tener herramientas y palancas para poder hacer frente a estos retos energéticos. Sí, efectivamente, pues evidentemente los costes de la energía ahora mismo son un driver muy importante en lo que es la eficiencia energética porque queremos reducir el impacto en la factura, ¿no?, de la energía. Sin embargo, lo que estamos viendo es que en realidad esto debe ir más allá. Y esto nos lleva también pues, a este reto de la presión de mercado, ¿no? La regulación de mercado que la vemos de diferentes maneras. Y en el sector inmobiliario, ¿por qué tiene tanta relevancia? Pues es que es impresionante, ¿no? Las cifras. El 40% del consumo energético a nivel Europa está vinculado al sector del real estate. Pero es que, más allá de eso, dentro de ese 40%, el 70% corresponde a la operación de este tipo de activos. Efectivamente, quiere decir que la gran mayoría o la gran parte de esas emisiones, de esos consumos que generan estas emisiones, es decir, el gasto que hay a través de esos consumos y la contaminación que estamos, perdón, las emisiones que estamos generando a través de esos consumos, se pueden controlar porque el 70% proviene de la operación de esos edificios. Efectivamente, igual que ponemos de manifiesto el reto, lo podemos también ver como una oportunidad. Exacto. Es una oportunidad increíble de mejora en algo que, como dice Pilar, es donde precisamente nosotros podemos intervenir. Y es que además, esto lo podemos ver reflejado o esto nos ayuda a entender el porqué de regulaciones que vienen de, especialmente, bueno, en Europa, estamos viendo las regulaciones que vienen de la Unión Europea como la SFDR, ¿no? La Sustainable Finance Disclosure Regulation, ¿no? Sus siglas en inglés. Y la EU Taxonomy también, ¿no?, que llevan precisamente o que dan esa presión, meten esa presión en el sector, bueno, con las cifras que estamos viendo antes, ¿no? Y esto está ligado también directamente o esto hace que lo que son las inversiones, ¿no?, finalmente, las inversiones que es al final los stakeholders que tenemos, los shareholders que tenemos en estos portafolios, pues se fijan en esta sostenibilidad que al final es un indicador de valor. Efectivamente, el valor de los portfolios cada vez está más linkado a cómo de bien posicionados están en materia de eficiencia energética y sostenibilidad. ¿Y qué pueden hacer las empresas de real estate? Bueno, pues la realidad es que lo primero que pueden hacer es conseguir los datos. Conseguir los datos que sean objetivos, datos que sean rigurosos, datos que puedan precisamente construir de forma solvente, bueno, pues el conseguir esas certificaciones y el poner en valor, oye, pues sus esfuerzos de sostenibilidad, pero como decimos, basados en datos. ¿Y qué nos encontramos, Pilar? Nos encontramos que únicamente el 9% de las empresas realmente están utilizando softwares para recolectar y usar esos datos. Sí, o sea, la conclusión aquí es que hay mucho recorrido de mejora y la presión del mercado
tanto por precios de energía, tanto por regulación, nos dice que, bueno, aquí es por donde tenemos que empezar a trabajar para mejorar en lo que es la eficiencia energética. Total. Que al final nos lleva a la reducción de emisiones. Completamente. Pues Entonces, dicho y hecho, nos zambullimos. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos, Pilar? bueno, pues es importante, un poco haciendo recapitulación de lo que hemos hablado, ¿no? Recordando aquella cifra, ¿no? El 70% de los consumos de emisiones vienen de las operaciones de los edificios, por lo tanto, sabemos que aquí esto, si tú eres el propietario, si tú estás en aquel portafolio, tienes mucho que hacer. Hay mucha oportunidad para trabajar, para reducir esas emisiones. Por lo tanto, vamos a empezar a trabajar o vamos a empezar en aquello que podemos controlar, ¿no? Vamos a empezar por entender nuestros consumos. Vamos a empezar por saber cuánto consumimos, dónde consumimos, cómo consumimos. Es clave tener ojos sobre el portafolio a nivel activo y luego a nivel agregado. Tener ojos, saber qué está pasando, entender nuestros consumos, entender cómo es nuestro balance energético y qué podemos hacer. Claro, un siguiente paso que puede ser, sabemos lo que consumimos, sabemos cómo es la foto de consumo de nuestro portafolio, pero es que imaginemos que pudiéramos saber de todo este portafolio aquellos activos que están consumiendo o que son, desde el punto de vista de eficiencia energética, mejores o peores, ¿no? Y que podamos de esta manera enfocarnos en aquellos o empezar a trabajar en aquellos que tienen más potencial de ahorro y que harán que nuestro portafolio sea más eficiente a nivel global y, por lo tanto, imaginemos que tenemos líneas de inversión, líneas de subvención en determinadas acciones, medidas de ahorro energético, por ejemplo, que podamos realmente, vamos a decir, centrar el tiro para atacar aquellos activos que realmente nos representarán un impacto sustancial en el valor de nuestro portafolio. Efectivamente. Finalmente, tal como habíamos comentado antes, esto no es estático, ¿no? La eficiencia energética sigue también el proceso de mejora continua, ¿no? Tenemos que continuar mirando cómo estamos consumiendo, tenemos que continuar mirando qué hacer para seguir mejorando y, por lo tanto, pues este es el camino, ¿no? Digámoslo así, nos gusta decir que es como una especie de recorrido de inteligencia energética, ¿no? Que es sin parar, iremos poco a poco mejorando. Por tener ojos y entender qué está sucediendo a nivel energético, luego valorar a nivel eficiencia energética qué podemos hacer, tanto a nivel activo como a nivel portfolio, ¿no? Y de una forma sintética, y luego, por último, dar continuidad a esto, sobre todo de una forma escalable. Entonces, zambulléndonos de nuevo en el primer bloque, ¿no? Entender y gestionar tus consumos energéticos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues lo primero es ser conscientes de que tenemos que utilizar los datos, ¿vale? Y tenemos que utilizar lo primero para poder utilizarlos es poder acceder a los datos. Los datos pueden estar dispersos, ¿no? A través de diferentes herramientas, diferentes formas de obtenerlos en los edificios. Claro, pero imagínate que cada edificio, todo edificio tiene como mínimo un contador. Efectivamente. Tenemos un contador fiscal, lo denominamos así, que nos está dando información en base cuartoraria. Oye, ya es un buen punto de arranque. Es un gran comienzo para la eficiencia. Es un gran comienzo. Y luego, a más, iremos, profundizando en la medida de lo necesario en la obtención de datos. Pero ya podemos tener una visión de nuestro portfolio que nos permita centralizar toda la información y para ello, pues la querremos volcar en una herramienta que lo que nos permita es visibilizar todos estos datos de una forma funcional, de una forma coherente, de una forma homogénea. Y además, sobre estos datos, lo que tendrá es que incorporar una serie de herramientas que nos permitan hacer un análisis de la información. Es decir, que nos permitan entender realmente, o sea, transformar el dato en información útil que podamos consumir, de la que podamos aprender, de la que podamos analizar.
Exacto. Podamos analizar y podamos utilizar en diferentes situaciones. Sea, por ejemplo, si hacemos o ejecutamos una medida de ahorro energético o simplemente estamos informando, estamos creando reportes a nivel operativo, a nivel de operación del edificio o a nivel ejecutivo para los diferentes shareholders, etcétera. Totalmente, totalmente. Tiene que ser una herramienta un poco en línea con lo que estás diciendo, ¿no? Una herramienta lo suficientemente flexible como para cubrir la obtención de los datos de diferentes orígenes y luego poder tener una amalgama de herramientas que den servicio a diferentes stakeholders, a nivel de reporting, a nivel de análisis o a nivel de actualización de los datos. Correcto. Básicamente, lo que hacemos es empezar a obtener valor de los datos y los datos que realmente tenemos, porque como dijimos, cada edificio como mínimo tiene un contador. Totalmente. Y sacabas precisamente el tema de medidas de eficiencia energética, ¿no? Estas medidas de eficiencia energética, pues muchas veces van ligadas a materia de adopción de renovables. Puede ser cogeneración, puede ser una fotovoltaica y que van asociadas a, oye, pues a un esfuerzo de inversión muy importante que hacen las empresas en materia de eficiencia energética y de reducción de emisiones, ¿no? Pues el tener una herramienta que también sea lo suficientemente flexible como para poder llevar una contabilidad del impacto que están teniendo este tipo de medidas, tanto en la parte energética como en la parte de ahorro de emisiones, como en la parte de cómo están performando con respecto a lo que se había proyectado a nivel económico, por así decirlo, pues es muy importante, ¿no? Y además nos va a permitir también este tipo de herramientas, pues, poner en valor hacia nuestros accionistas, hacia nuestros directores de equipo, hacia nuestros facility managers, pues que las decisiones que estamos tomando están basadas en datos y, sobre todo, están funcionando como tenían que funcionar. Sí, no solo la adopción de renovables en el portafolio, con los beneficios en el impacto el impacto económico por los ahorros que ello implica y la reducción de emisiones, sino además visualizar o dar visibilidad, digamos, a esta modernización, ¿no?, del portafolio. Sí. Y lo mismo en el siguiente caso, ¿no? Efectivamente. Tema movilidad eléctrica, vehículo eléctrico. Aquí hay dos mundos que cohabitan. El regulatorio, que ya sabemos que están dirigiendo la regulación hacia que haya que instalar puntos de recarga en parkings considerados públicos, por así decirlo. Y, por otro lado, es que existe una necesidad de mercado de que cada vez más usuarios quieren recargar su vehículo eléctrico, ¿no? Oye, pues poder llevar un control a nivel energético de qué está pasando con este tipo de instalaciones, bueno, pues es algo que como operador de un parque de activos que muchas veces van a incorporar este tipo de puntos de recarga, pues vas a querer poder tener ese control y poder nuevamente visibilizar, oye, tus esfuerzos y bueno, pues el valor que estás aportando con los puntos de recarga, ¿no?, a los diferentes usuarios. Y aquí la clave también es cómo centralizamos la gestión energética, ¿no? No solamente estamos gestionando nuestros consumos, digamos, los típicos, ¿no?, agua, luz, gas, sino además la incorporación de renovables y la incorporación de, bueno, modernizaciones como serían todo lo relacionado a movilidad eléctrica en el portafolio, ¿no? Nuevamente, simplemente un matiz. Cuando hablamos de portafolio, es que podríamos tener la visión de un punto de recarga concreto, ¿no?, una instalación de puntos de recarga, pero también podríamos visibilizar, oye, o tener una visión sobre todos de forma agregada, ¿no? Oye, todos los que tenemos y demás, ¿no? Esto es un tema también importante, ¿no? O sea, cuando gestionamos datos, convertirlos en información, pero que tú seas capaz de tener informes a nivel de un edificio individual, pero también a nivel de grupos de edificios o de tu portafolio completo, ¿no? Esto es clave también. Y es la clave de tener la información centralizada. Correcto. Y nuevamente, a nivel portafolio, ¿qué nos puede interesar? Oye, pues hacer una gestión de emisiones de forma conjunta o de forma individualizada para activo. Esto es clave. Exacto. Bueno, aquí, digamos, entraríamos puro y duro en lo que es el registro de nuestras emisiones, ¿no? La operación del edificio. Es importantísimo facilitar
el hacer automático el registro y el cálculo de las emisiones de la operación de los edificios o del portafolio de edificios y que nos permita de manera sistemática reportar para los alcances 1, 2 y 3 según el protocolo de gases de efecto invernadero, ¿no? Esto, si tenemos los datos centralizados, estamos recogiendo todos los de nuestros consumos básicos, de nuestros renovables, de nuestra actividad del edificio, desechos, otros temas que están en los alcances de las emisiones, es importantísimo contar con herramientas que, insisto, faciliten, automaticen y hagan de manera sistemática el reporte. Luego, a partir de aquí, el reporte para los gases, ¿no? Los 3 alcances. Luego, a partir de aquí, cómo utilizamos esta información, esta intensidad de emisiones de nuestros edificios o de nuestro portafolio para definir aquellas rutas, como sabemos cuáles son nuestros activos que tienen mayor intensidad de emisiones de carbono, que tienen mayores consumos, como sabemos dónde estamos haciendo medidas de ahorro energético, podremos también definir nuestros objetivos y podremos hacer seguimiento de cómo están yendo nuestros objetivos respecto a las acciones que estamos haciendo, ¿no? Total. Entonces, es importante contar con herramientas que permitan monitorizar a lo largo del tiempo cómo es nuestro rendimiento real respecto a aquellos objetivos que nos estamos planteando de reducción o de consumos, o sea de emisiones en función del mix de consumos que estemos teniendo, ¿no? Efectivamente, que sea una herramienta transversal, es decir, que nos vaya a poder llevar una contabilidad sobre todos los consumos, sean de la tipología que sean, y todo nuestro portafolio, incluso también transversal a nivel de todos los niveles organizativos, ¿no? Para poder llevar ese tipo de cuenta. Súper importante. Luego, muy en línea, ha salido continuamente, pero también tener todo el tema de reports, de informes, de manera sistemática, de manera automatizada. ¿Cuánto tiempo pierden los equipos de mantenimiento, los equipos gestores de diferentes cuentas y luego ya a nivel corporativo en hacer informes y en, sobre todo, obtener la información también y obtener las conclusiones para luego poder poner en valor o poder simplemente tomar decisiones, ¿no? Y añadiría la rigurosidad, ¿no? Cuando tienes los datos centralizados, cuando estás haciendo una gestión centralizada de datos, los estás convirtiendo en información, realmente información accionable, y que la puedes poner luego de manera simple, sencilla y sistemática en informes, es ideal. Es ideal. Y luego también lo que vemos continuamente, ¿no? La periodicidad y la replicabilidad que van a tener estos informes a lo largo del tiempo es brutal, de tal forma que si puedes de alguna forma automatizarlo, simplemente el ahorro en quebraderos de cabeza y los ahorros operativos a nivel de tiempo y a nivel de esfuerzos económicos son muy, muy relevantes. A todos los niveles. A todos los niveles. Y ya luego, imagínate, contar con herramientas que te permitan crear tus propios cuadros de mando con herramientas tipo drag and drop, donde tú puedas crear tus propios cuadros de mando para diferentes audiencias, sea más operacionales o sea más ejecutivas, ¿no? De gestión. O incluso de cliente final, podría ser. Sí, o de calidad del aire en un colegio. Exacto. Exacto. Y luego, además, lo más importante que te puedas crear tus cuadros de mando vivos, ¿no? Que los puedas gestionar desde mantener el control de la información, de los datos y la información que ahí se despliega, y además que los puedas consultar. Por ejemplo, si eres un gestor de edificios, lo puedas consultar desde tu tablet, en cualquier sitio, desde tu móvil, si necesitas saber algo en el momento, de una manera fácil y sencilla, ¿no? Y amigable. Totalmente, totalmente. Muy bien, pues con esto nosotros hemos ya hablado de la importancia de conocer tus consumos y, bueno, pues de
diferentes herramientas que pueden facilitarnos mucho la vida y sobre todo que pueden poner en valor el dato, extraer el valor del dato y luego realmente hacer todo ese análisis en cuanto a eficiencia energética a todos los niveles. Exacto. Y ahora, en este otro capítulo que hemos preparado, lo que vamos a entrar es a entender cómo con las herramientas de inteligencia artificial que hay disponibles podríamos bueno, dar un pasito más, ir un poquito más allá y además de entender que ya lo sabemos, en este momento ya sabemos cuáles son nuestros consumos, ya sabemos cómo consumimos, lo que podremos hacer es evaluaciones de manera masiva, ¿no? A nivel de portafolio global, ¿no? Independientemente del tamaño, podremos hacer una evaluación de cuál es nuestra eficiencia energética real, ¿no? En base a nuestros consumos y también utilizando comparativas contra bases de datos de edificios similares, podremos entender a nivel de activo, o sea, a nivel de edificio por edificio, obtener una calificación, por ejemplo, de eficiencia energética de 0 a 100, por ejemplo, ¿no? Donde 100 significa una eficiencia energética óptima, 0 significaría hay mucho que hacer aquí para una oportunidad grande de mejora. Una gran oportunidad de mejora, o bien es un activo que, pues, digámoslo así, requerirá muchísima inversión para llevarlo a un estado de eficiencia energética aceptable, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizando herramientas que nos permiten automatizar estos procesos y valiéndonos de la inteligencia artificial y bases de datos del sector, podemos tener todas estas informaciones, ¿no? Una calificación de nuestro portafolio, una calificación a nivel de activo y lo más importante, como hemos detectado aquellos activos que tienen un potencial, pues unas recomendaciones que nos permitan hacer posible aquel objetivo, aquel potencial de ahorro, ¿no? Entonces, ¿cómo contar con herramientas que nos permitan, pues, por ejemplo, focalizar nuestros esfuerzos de inversión, de mejora de nuestro portafolio en base a los atributos de aquel portafolio, ¿no? De dimensiones de los edificios, ubicación, dónde está, en esta provincia, en otro país, también en función que podamos filtrar en función de aquellos los más consumidores, los que tienen más emisiones, por lo tanto, o aquellos que tienen una calificación, que han obtenido una calificación de eficiencia energética peor, ¿no? Por lo tanto, son aquellos donde nos interesa centrarnos para tomar decisiones, o bien imaginemos que tenemos unas líneas de inversión definidas, determinadas para ciertos tipos de medidas de ahorro energético o bien subvenciones para ejecutar medidas de ahorro energético y entonces podamos filtrar, como ya la herramienta nos da esta información, podamos filtrar por aquellos activos que encajan con este criterio, ¿no? Totalmente, ya tenemos listado nuestro portfolio, tenemos la visión, oye, pues una serie de herramientas que lo que nos permitan es en función de qué queramos acometer primero o de dónde esté nuestra urgencia, oye, pues realmente conocer exactamente a qué activos nos estamos refiriendo y el potencial de ahorro que tenemos. Exacto, y bueno, y con esta visión o con toda esta información lo que conseguimos tener es realmente una visibilidad de qué tan, vamos a decir, desde el punto de vista de eficiencia energética y por lo tanto de intensidad de emisiones, qué calificación tiene nuestro portafolio, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezar a focalizar nuestras acciones. Nuestras acciones, que como la herramienta también nos da o nos brinda estas recomendaciones, podremos seleccionar en función, pues, del momento en el que estamos, ¿no? En función de ejecución de líneas de inversión, de subvenciones o de aquellas acciones que nos den más ROI. Y que cada medida de eficiencia energética, bueno, pues estará parametrizada con un CAPEX, con un OPEX y nos permitirá también, pues precisamente trazar perfectamente, bueno, pues el retorno que esperábamos, el esfuerzo económico que hemos hecho y cómo estamos, bueno, pues acercándonos, ¿no? a ese ROI del que tú hablabas, ¿no? A ese retorno ROI y también, bueno, recordando un poco lo que comentamos antes, ¿no? Aquellos caminos hacia la reducción de emisiones,
pues al final todo está unido, ¿no? Cómo con estas herramientas podemos acelerar o podemos realmente afinar el tiro, ¿no? Para que podamos pues, aproximar mejor estos objetivos de reducción de emisiones que nos hayamos planteado en el portafolio. Totalmente. Y bueno, ya para cerrar el último punto, aunque entendemos la eficiencia energética como algo continuo, ¿no? Por eso hablamos de mejora continua en la eficiencia energética, pues también tenemos que hablar de aquellas herramientas que nos permitan de una manera escalada, ¿no? De una manera escalable poder gestionar o hacer gestión energética en un portafolio. Precisamente hablando de escalabilidad, algunas cifras que son muy ilustrativas, ¿no? Aquella empresa de real estate que gestiona un portfolio de 500 activos, 500 edificios, bueno, pues ya va a estar gestionando tal cantidad de información, simplemente para que tengamos el orden de magnitud, más de 3 millones de lecturas almacenadas cada mes, bueno, pues va a necesitar realmente un despliegue de personas haciendo este tipo de análisis, pues muy relevante. Ya estamos hablando del orden de 10 empleados, ¿no? Y lo que sí que puedes hacer como alternativa es apoyarte sobre herramientas y tecnologías que te permitan automatizar y detectar automáticamente dónde tienes que centrar tus esfuerzos, ¿no? Y bueno, esto al final en lo que redunda es en menos personal, pero centrándose donde realmente importa, donde realmente hay capacidad de mejora y donde realmente hay problemas, ¿no? Hay cosas que tener en cuenta. Pilar, ¿nos vas a hablar un poco de las herramientas, precisamente? Sí, sí, básicamente, bueno, lo que comentabas, ¿no? La tecnología hoy en día nos permite poder abarcar más, ¿no? Nos amplía la capacidad como seres humanos, como gestores energéticos en un portafolio, por ejemplo, pues podríamos de una manera automática y sin esfuerzo abarcar más y tener más información que quizás se nos escaparía si lo hiciéramos nosotros mismos manualmente. Entonces, utilizando herramientas como la inteligencia artificial, diferentes algoritmos, diferentes técnicas de Big Data, lo que podemos hacer es crear o utilizar nuestros datos, nuestros históricos, para crear modelos de consumo que nos permitan entender en función de la climatología, las estaciones, en función del calendario, ¿no? O sea, si es fin de semana, si es un festivo, etcétera, crear modelos de consumo para nuestros edificios que nos permitan luego comparar de forma automática contra nuestros consumos reales y detectar si hay anomalías en nuestros consumos. Literalmente es como tener unos robots trabajando para ti 24 horas, 7 días a la semana, sin descanso, comparando tus consumos reales contra aquel modelo de consumo energético, aquel perfil de consumo energético que deberías estar teniendo o que se espera que tiene. Y con esto, pues lo que al final tienes es una ayuda enorme para centrarte en aquellas anomalías que además las herramientas te pueden dar el impacto económico que aquello representa, ¿no? Con lo cual, si te centras en aquellas que más impacto económico tienen, por ejemplo, o más impacto en consumo, en función del objetivo que tengamos, ¿no? Reducción, eficiencia energética por reducción de consumo, o centrarnos en la emisión, ¿no? en la reducción de emisiones, pues podemos atacar directamente. Efectivamente. No te pongas a mirar 3 millones de lecturas, centra tu atención en donde esos pequeños robots, ¿no? Esa inteligencia artificial en aquello que te está haciendo daño. Efectivamente, que te ha dicho que te está haciendo daño o que incluso puede tener cierta replicabilidad a futuro, ¿no? Y sobre todo, además, de forma cuantificada y basada en datos. Y sobre todo que no se te pierda ninguna. Que no se te pierda ninguna, por lo tanto pasamos, digámoslo así, de un modelo más bien reactivo, ¿no? de mirar a un modelo proactivo de actuar en base a evitar aquello que se nos ha detectado. Y bueno, yo creo que estamos sobre la bocina. Sí, a nivel de conclusiones, Pilar, ¿arrancas? Sí, bueno, yo creo que con el recorrido que hemos hecho
una de las principales conclusiones a las que podemos llegar es que definitivamente el cóctel que hay actual, ¿no? De precios de energía, presión de mercado, regulación, al final todo está enfocado a hacer portafolios más sostenibles, ¿no? Y que la sostenibilidad es, sin duda, un indicador de valor de un portafolio. La conclusión a la que llegamos es que la sostenibilidad está absolutamente relacionada con la eficiencia energética. La eficiencia energética nos lleva también a la reducción de emisiones. Es sin duda la eficiencia energética la herramienta con diferencia más efectiva para conseguir ahorros y por lo tanto reducir también la huella de carbono. Donde nosotros podemos actuar. Correcto. Y es, según las cifras que hemos revisado al principio, es ahí donde podemos o tenemos control de actuar. Y es aquí súper importante recalcar que esta eficiencia energética se ha de sustentar en evidencia, se ha de sustentar en datos. Y al hacer esto, estamos o podemos entender y estamos alineados el porqué de regulaciones que vienen, por ejemplo, de la Unión Europea, en esfuerzos, bueno, que al final se traducen en esfuerzos por transparencia y objetividad y rigurosidad a la hora de reportar, ¿no? En donde vamos a evitar informes basados en estimaciones o supuestos, ¿no? Vamos a centrarnos en los datos. Hay que basarse en el dato y precisamente basándote en el dato es donde cobra especial relevancia el tener una herramienta de software que te permita centralizarlos, que te permita extraer todo el valor de ellos, es decir, pasar de dato a información valiosa y que además te permita incorporar pues otro tipo de análisis avanzados apalancados en tecnologías como puede ser el Big Data, como puede ser la inteligencia artificial, para realmente entender cómo es tu portfolio en materia de eficiencia energética y también para automatizar determinados procesos que redunden en esa maximización de los ahorros, en esa maximización de, bueno, pues de la mejora. Bueno, básicamente centrar el tiro, ¿no? Centrar el tiro, totalmente. Centrar el tiro. Vas a invertir en mejorar un activo, ¿dónde y por qué? Basado en datos. Efectivamente, efectivamente. Y hasta aquí hemos llegado a la parte de preguntas y respuestas, de cerrar. A mí me gustaría indicar que escaneando este código QR se abre un pequeño cuestionario en el que como empresa de real estate puedes tener un estudio gratuito totalmente del potencial de ahorro de tu portfolio. Es muy interesante. También, por supuesto, aquí tenéis nuestro contacto, tanto el de Pilar como el mío, y nos podéis escribir a la dirección de correo particular nuestra o a la genérica que aparece abajo. Pilar, yo no controlo el tiempo, no sé cómo vamos de tiempo y de preguntas. Nos estamos pasando, creo que nos hemos pasado ya bastante tiempo. Están entrando algunas preguntas, bastantes de hecho. Mira, a ver, déjame ver. Mira, por ejemplo, vamos a contestar una porque nos va a ser imposible por tiempo contestarlas todas. Por ejemplo, tenemos una pregunta que nos viene desde Bilbao, dice, ¿cuándo? Perdón, sí, dice, estamos en proceso de obtener la certificación ISO 50001. Texma nos podría ayudar a obtenerla y luego en el mantenimiento nos puedan dar soporte. Vale, bueno, ISO 50001, al final estás obligado o debes con evidencia mostrar tus consumos, ¿no? Estás obligado a monitorizar. Entonces, evidentemente todas las herramientas que hemos comentado durante el webinar son indispensables en el proceso de certificación, por lo tanto, en este sentido sería una herramienta ideal para un proceso de certificación. Y antes hablábamos de aquel recorrido, aquel viaje de la inteligencia, de la eficiencia energética inteligente con Dexma, pues evidentemente luego, una vez está certificado, ese proceso de mantener la certificación y cualquier otra certificación energética, exacto, es ideal porque todos aquellos esfuerzos que estés, más allá de monitorizar tus consumos significativos, ¿no?
todos aquellos esfuerzos que estés haciendo, aquellas medidas de ahorro energético, las podrás monitorizar, podrás verificar los ahorros en función de, bueno, en base o cumpliendo protocolos aplicables y facilitar y sistematizar el reporte, ¿no? Los informes que son necesarios. Efectivamente, totalmente. La respuesta es sí. Un EMS, por supuesto que... me enrollo. Por supuesto que es necesario. Para Me sabe muy mal, pero no tenemos más tiempo. Tenemos más preguntas que lo que haremos es cogerlas offline y os llegará un email a todos los que habéis participado y a aquellos que nos habéis hecho preguntas también os llegará la respuesta a la pregunta. Solo insistir en aprovechar la oportunidad de coger el QR para pues, hacer una evaluación, ¿no? Del potencial del portafolio que tenéis. Creo que puede ser muy interesante. Sí, es rápido. Os animamos. Y con mucha información. Simplemente muchas gracias por haber estado aquí compartiendo esta mañana con nosotros y a mí me ha parecido interesantísimo. Muchas gracias de nuevo, Pilar. Y gracias de nuevo. Y nos vemos en el próximo webinar. Nos vemos en el próximo webinar. Sí. Adiós.